Las entrevistas telemáticas son una modalidad que tienen larga trayectoria en el reclutamiento de personas candidatas. Que se realiza a través de una videollamada online, por internet. Debido a la situación actual, han venido para quedarse. Lo básico es tener una buena conexión de internet. Es importante estar cerca del router. Busquemos el mejor espacio de nuestra casa con mayor conexión y si no, utilicemos el cable directamente al router porque eso seguro que nos da garantías de que va a funcionar. Si aún así fallara la conexión, podría pasar, cayera la red, etcétera, pues hay que buscar alternativas. Tener a mano el teléfono de la empresa si es posible o cualquier otra alternativa que nos permita dar una respuesta tranquila ante un imprevisto. Es muy importante también tener tus dispositivos organizados, es decir, que tengan batería suficiente y que la memoria no esté llena. Y que le estemos destinando única y exclusivamente para la entrevista telemática. Antes de la entrevista tienes que descargarte la aplicación y aprender cómo funciona. Algunas de las más habituales pueden ser Cisco Meetings, Zoom, Skype, Google Hangouts, Google Meet, GoToMeeting, Jitsi, Odoo, etc. Intenta entrar con bastante antelación, no 10 minutos antes de la entrevista. Es recomendable que en el escritorio de tu ordenador te hayas descargado tu currículum actualizado y datos sobre la empresa o sobre el puesto de trabajo. También es importante tener tu propio currículum impreso en papel y así lo puedes revisar. Uno de los elementos claves de las entrevistas telemáticas es el escenario. El entorno tiene que ser un sitio que te guste, que sea bonito, que esté ordenado, limpio. Un espacio que sea tranquilo, que no haya ruidos. La cámara ha de estar enfocándote a los ojos. En el encuadre debe de salir la cabeza, los hombros y las manos por si gesticulas. Porque el tema de la comunicación no verbal también da pistas a las personas que nos entrevistan. Recuerda también la iluminación. Es importante que te dé la luz desde delante. En cuanto al vestuario, tienes que ir preparado como si fueras a una entrevista presencial. Al fin y al cabo nos vamos a mostrar igual. No vale nada de ir con ropa de ir por casa, ni tampoco vestirte solo por arriba y abajo, no. El tema de las interrupciones, recordar que eso puede distraernos y generarnos cierta intranquilidad. Recuerda desconectar tu teléfono móvil, que no te entren WhatsApps ni llamadas durante la entrevista. Asimismo, recuerda también decirle a la gente que vive contigo que no entre durante la entrevista. Hay que mirar a cámara de la forma más natural posible, teniendo en cuenta la situación a la que nos enfrentamos y hablar con claridad, con frases cortas. Y por último, tener en cuenta que a veces las entrevistas se graban para después analizarlas más pormenorizadamente. Los problemas realmente se solucionan practicando antes, probando y probando. Podemos buscar hacerlo incluso con gente conocida que bueno, pues pueda aportarnos datos sobre cómo nos mostramos, si tenemos algo que mejorar. Si quieres tener una información más detallada y más personalizada, puedes recurrir a tu Spa y Labora. Además, os podemos ofrecer acciones tanto individuales de orientación como grupales. Entra a nuestra página web en Labora y desde el Pool Labora puedes coger cita y te ayudaremos.